Bueno, autóctono, mirad qué costillas me he hecho al horno. Y con patata y cebolla y de todo. Os lo iba a poner todo a grabar, pero no tenía para sujetar el móvil. Y caliente, con todo lo que llueve. Mirad, qué costilla. Os iba a poner la receta, digo, se la voy a hacer para que otro día la hacemos. Y mirad que aros de cebolla. Estos son aros de cebolla de verdad, no esos que venden en país. ¿Sabéis lo buena que está la cebolla al horno con patata y con costilla o con lo que sea? No sabéis lo bueno que está. A mí me gusta mucho esto, la patata. Mirad cómo llueve, suena el agua. Oh, cómo sale y caliente que llevo 3 días mojado entero. Lo bueno siempre está bueno. La carne que está pegada al hueso es la mejor carne que hay, ¿eh? Recordadlo. Lo más rico que está es la carne que está pegada al hueso. Por eso las costillas, el cordero, todo eso está tan bueno. O la carne de berrenda, que son animales que tienen la carne agarrada al hueso. Eso, mira cómo se desprende la costilla. Mira, queda el hueso limpio. Sé que sé cocinar. Es que está de lujo, macho. Una perola de patata. Lo he metido en toda la bandeja del horno y le he dado otra ya. Para el mal tiempo, buena cara, como siempre se ha dicho. Mirad, los aros de cebolla con patata. Hasta qué bueno está con el frío que hace. He llegado todo mojado, todo mojado. He dicho, me voy a hacer unas costillas. Las iba a hacer con patatas cocidas, pero he dicho, las voy a hacer al horno, que al horno está mejor. Están buenísimas. Es que la carne, ya os siempre lo he dicho, la carne pega al hueso es la mejor carne que hay. Lo demás, tontería. Y la patata y la cebolla al horno también está buena. Bueno, pues nos vemos esta tarde. Venga, o mañana. Nos vemos.